UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Siempre con los docentes velando y luchando por una educación de calidad. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo... En esta ocasión vamos a abordar un tema fundamental para entender y profundizar qué es esto de la filosofía. Este tema tiene que ver con la cuestión del origen. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Hay algo que no exista? Esta cuestión, que planteada así parece tan simple y que además implica todo un desarrollo, no solo de la filosofía, sino también de la ciencia, tuvo un inicio, tuvo un momento histórico en el cual surgió. Antes de la aparición de la filosofía, toda la realidad, sus causas, sus procesos, todo aquello que se quería conocer, a lo que se le quería dar una explicación, era narrado, era explicado a través de mitos, historias fantásticas, fabulosas, de héroes y dioses que daban cuenta de cómo funcionaba la realidad. Los mitos servían para explicar desde alguna problemática íntima, personal, psicológica, por decirlo de algún modo, hasta el origen de la naturaleza, sus procesos, sus cambios. Es muy importante entender que al día de hoy siguen existiendo mitos que explican la realidad. Hay toda una tradición filosófica que plantea que, los mitos son cosas del pasado y que ahora usamos explicaciones racionales para entender la realidad. Lo cierto es que en su inicio la filosofía se construyó diferenciándose de los mitos. Pero hoy entendemos que los mitos sirven y siguen sirviendo para explicar la realidad. Son otro tipo de narración. De hecho, esta idea de que la filosofía tiene su origen despegándose de la mitología también es un mito de origen. Pero no quiero hacer demasiado lío. Vamos al punto. Los primeros filósofos intentaron explicar el origen de la naturaleza y sus procesos. ¿Por qué? Si el asombro es una de las fuentes del filosofar, cualquier fenómeno natural nos sorprende, nos genera temor, ansiedad en algunos casos, o simplemente nos maravilla. Por eso el asombro es uno de los orígenes del filosofar. Cuando vemos un fenómeno natural como una tormenta o tratamos de entender el viento, estas preguntas empiezan a generar inquietudes y buscamos explicaciones. Los primeros filósofos ya no se basaron en mitos, en historias fabulosas, fantásticas, para tratar de entender estos fenómenos, sino que se empezaron a plantear la posibilidad de que haya algún elemento que haya estado desde siempre presente en la naturaleza. Y es así como, por nombrar algún ejemplo, uno de los primeros filósofos que fue Tales, el matemático Tales, el de los teoremas, que planteó que el origen de todo estaba en el agua. Hay muchísimos mitos que plantean esto mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces con Tales? Tales decía que el origen de todo lo que existe está en el agua, pero lo que cambiaba era la forma de explicar esto. La forma en que Tales intentó explicar el origen de todo lo que existe a través del agua era una forma racional. Empezó a elaborar un discurso que buscaba evidencias en la propia realidad de que ese elemento había estado ahí siempre. Y claro,
su genio, su sabiduría, su despliegue como filósofo, le empezó a valer la llegada de un montón de discípulos. Y esto también es muy interesante. En filosofía, la existencia de discípulos, de personas que siguen a un maestro y que tratan de profundizar sus ideas, es tan vieja como la filosofía misma. Y lo más relevante de esto es que los discípulos siempre toman los conocimientos del maestro y le dan su visión particular, su visión personal. Incluso en la mayoría de los casos, la visión de los discípulos difería de la visión del maestro. Tales tuvo dos discípulos muy destacados, Anaximandro y Anaxímenes, que planteaban que también tenía que existir un origen, pero no encontraron este origen en el agua. Anaxímenes lo encontró en el aire. Por primera vez se plantea la idea de que lo invisible, como el aire, puede ser el origen de todo lo demás. Y claro, tiene sentido. Hasta el día de hoy, cuando los científicos buscan vida en otros planetas, buscan evidencia básicamente de restos de agua o de características atmosféricas, por decirlo así, ¿no? Anaximandro, en cambio, plantea una idea mucho más abstracta. El origen de todo lo que existe, no se puede determinar. Es lo indefinido, es lo indeterminado. Él le llamó lo apeirón, lo que no tiene límite. Es decir, que la pregunta del origen genera respuestas variadas y respuestas apasionantes. Porque si el origen no se puede determinar, pero está ahí, entonces, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. En todos los relatos fabulosos, en toda la mitología de cualquier cultura, en cualquier relato sobre el origen de todo lo que existe, vamos a encontrar, con palabras más, palabras menos, con esta expresión o expresiones parecidas, la idea de que en el origen hubo un caos. Todo estaba desordenado, desorganizado. En el mismo libro del Génesis podemos encontrar esta idea de que la tierra estaba desordenada y vacía. En la mitología griega, de que el caos era quien gobernaba el universo. Pitágoras, que fue uno de los primeros filósofos y también fue matemático, plantea la idea de que en realidad la naturaleza no es caótica, sino que forma un todo ordenado, armónico, coherente, que se rige por determinadas leyes que son permanentes, universales. La palabra que designó para explicar esta idea de este todo ordenado, armonioso, fue la palabra cosmos. Y desde Pitágoras utilizamos esta palabra para referirnos al universo. Pitágoras fue también el inventor de la palabra filosofía, o al menos eso se cree en la tradición. Así que tenemos en este genial matemático que nos ha roto la cabeza a todos en la escuela, a uno de los primeros filósofos y también a un gran inventor de palabras. Dos palabras que hoy tienen muchísima relevancia. Pitágoras también estudió la música. Y todas estas ideas las organizó en función de un principio regulador, que es el principio de la matemática. Para él, todas las relaciones armoniosas, ordenadas, coherentes, tenían que ver con la proporcionalidad que da la matemática. Es por eso que, por ejemplo, en música hablamos de una primera nota, su segunda, su tercera, su cuarta, su quinta, bueno, hasta el séptimo grado, ¿no?
Y cuando hablamos de relaciones armónicas, seguimos usando palabras que ya estaban presentes en el análisis teórico y musical de Pitágoras. Pitágoras planteaba la idea de que los planetas tenían que ser esféricos, mucho antes que Colón. Así que esas versiones escolares no tienen mucho asidero en la verdadera historia, ¿no?, de la ciencia, de la filosofía, de la matemática. ¿Y por qué él planteaba que los planetas tenían que ser esféricos o el Sol? Porque él decía que la esfera era perfecta y si el universo era un cosmos, era un todo ordenado, entonces sus figuras que lo representaran tenían que ser perfectas. Pitágoras desarrolló a partir de su conocimiento toda una mística, todo un grupo de gente que los seguía y bueno, hasta se cuenta que hasta vivían en cuevas y tenían rituales, porque siempre la cuestión del saber, y esto me interesa mucho recalcarlo, siempre la cuestión del saber y de aprender cuestiones ligadas al origen o a quiénes somos, siempre implican un proceso profundamente espiritual. No se trata solo de meter información en la cabeza, se trata de entender cómo funciona la realidad, cómo funciona el universo, quiénes somos. Bueno, en este personaje genial como fue Pitágoras podemos encontrar muchas pistas. Él estaba obsesionado con los números enteros y por eso cuando descubrieron la raíz cuadrada de 2, le prohibió a sus alumnos que dieran a conocer los resultados porque el resultado no era un número entero. No nos queremos ir por las ramas, queremos hablar de la cuestión del origen. Pero parece que matemática y filosofía no están tan peleadas como algunos nos quieren hacer creer. Lo mismo pasa con la música, ¿no? Música, matemática, ciencia, filosofía. Estamos hablando de un espectro de conocimientos que en realidad están profundamente ligados desde su origen. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. ¿Para qué sirve saber todas estas cosas? ¿A quién le interesa entender quiénes fueron los primeros filósofos, qué pensaron, cuáles eran sus discípulos, qué preguntas tenían? En realidad, como decía recién, no se trata de meter información en la cabeza. Se trata, por el contrario, de abrirnos nosotros a la experiencia del mundo. El mundo está ahí antes de que nosotros llegáramos y va a estar después que nos vayamos. Toda esa experiencia, toda esa realidad que está presente desde hace tanto tiempo, quizás pueda enseñarnos algo y decirnos algo sobre cómo vivir mejor. Entender la naturaleza, comprender cuál es el origen, o al menos plantearnos la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, nos puede servir para entendernos mejor a nosotros mismos. A mí no me interesa plantear estos capítulos para llenar la cabeza de las personas de información, sino que me interesa más que nada una filosofía de la interioridad. Preguntar por nosotros mismos, quiénes somos, qué hacemos acá, por qué estamos en el mundo, para qué estamos en el mundo. ¿Existimos por existir? La pregunta por la naturaleza es una pregunta fundamental. Nosotros no somos algo aparte de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, participamos de la naturaleza, nos servimos de ella y bueno, en estos tiempos salvajes también le hemos hecho mucho daño. La idea de entender la naturaleza y sus procesos, su origen, es también una forma de entendernos a nosotros mismos. A lo largo de otros capítulos vamos a profundizar esta idea, vamos a desarrollar esta y otras ideas. Como vemos, la filosofía está en el origen de un montón de ciencias y de disciplinas. Podríamos nombrar la física, la química, la música. La matemática es anterior.
Pero hay un dicho muy popular que plantea que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Como toda madre, la filosofía puede ser muy pesada, pero también algo entrañable, profundamente querido por nosotros. Como buena madre, la filosofía puede enseñar a nos puede enseñar a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar a los demás. Y sobre todas las cosas, siempre va a tener algo para decir. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas, siempre con los docentes velando y luchando por una educación de calidad.